Yo entré al movimiento estudiantil cerrando el 2006 y empezando el 2007. Yo estudiaba en la Escuela de Comunicación Social. Existía un movimiento que se llamaba la 77, que era el movimiento que encabezaba Stalin González, que estaba iniciando una nueva alianza que se llamaba 100% Ucevista, que buscaba tener una presencia distinta en las escuelas, en las localidades, y por esa vía nosotros entramos por la vía para buscar el rescate de la Federación de Centros Universitarios. Luego eso se vio amarrado a la coyuntura de RCTV. Mi escuela, la Escuela de Comunicación Social, fue una de las primeras escuelas junto con la de la Católica que inició protestas por la libertad de expresión, inició protestas por el legítimo derecho a estar informado. Y ahí tuvimos nosotros el primer acceso a cargos de elección. Yo fui parte del Centro de Estudiantes y miembro de la Federación de Centro siendo un nuevo ingreso, que era un caso medio atípico. Yo era el nuevo, me acuerdo una anécdota graciosa, Stalin siempre chalequea diciendo que yo era la cuota de tierra nadie en la federación, como yo estoy todo tatuado, yo siempre he sido, digamos, un político atípico dentro de la acción política. Siempre chalequean que yo era la cuota de los malabaristas, de los rockeros, de los punquetos, de todos los que nunca se habían metido en política dentro de la federación. Y después yo 4 veces fui reelecto a la Federación de Centro hasta el 2010. Yo pude estar desde el 2007 hasta el 2010 ejerciendo cargos gremiales. Mira, tuve la oportunidad de conocer experiencias hermosas en marcos muy difíciles, las coyunturas del comedor, por ejemplo. Cada vez que paraban el comedor, nosotros tuvimos que aprender a cocinar en esos hornos, tuvimos que aprender a distribuir la comida en los cafetines, servíamos nosotros mismos la comida, creamos los comités de usuarios de transporte, fortalecimos los comités de usuarios de becas. Y yo le debo a la universidad, y lo digo sin prurito, sin temor, yo le debo a la universidad lo que yo soy hoy en día en términos personales y políticos. La universidad me enseñó a persuadir, la universidad me enseñó a organizar, la universidad me enseñó que la elección no se gana el día de la elección, sino que se gana durante mucho tiempo atrás. Y que si uno quiere reclamo por derechos políticos, primero uno tiene que ganarse el derecho a que otros lo escuchen. Nosotros, para movilizar a la universidad en torno a la política nacional, primero teníamos que pelear comedor, becas, transporte, asuntos internos que nos dieran la legitimidad de ser sus dirigentes. Luego convertirnos en unos referentes políticos de calle en tiempos en los que nadie creía en la política. Somos la generación que rescató el voto. Me acuerdo en el 2007, cuando nosotros decíamos que había que votar, había gente que decía que no, que había que hacer desobediencia, que no había que legitimar el proceso. Habían políticos que le daban uno una palmada en la espalda y nos decían, bueno, vayan a hacer campaña a ver si lo logran. Y el día que ganamos nadie podía creerlo, ni nosotros. Fue la única derrota que Chávez tuvo en vida. ¿Cree usted que los hechos del 2007 fue lo que le sirvió de plataforma para hoy ser diputado y político? A ver, yo creo que uno en política tiene que separar la labor política de los prefijos de los cargos que uno ocupa. Creo que mucho tiempo el político se ve amarrado al prefijo, entonces se acostumbra a que le digan diputado, doctor, gobernador, alcalde, y cuando no los tiene entonces no sabe hacer política. Yo quiero ser útil, y yo desde muy joven decidí que mi rol en esto era ser útil desde el espacio que fuera, como suplente, como principal, como diputado, como adjunto, como miembro gremial, como comité de usuarios. Yo creo que a mí la universidad me enseñó a ser útil, a mí la universidad me enseñó a ser desde pintar la pancarta, si yo quería que hubiese pancartas para pegarlas, hasta llevar el megáfono para poder organizar asambleas dentro de los salones o en las escuelas. A mí la universidad me enseñó a que a veces uno es vocero y a veces uno es backing, a que a veces uno es el que entrega el documento y a veces uno es el que le toca quedarse del otro lado de la protesta controlando a la gente. A mí la universidad me enseñó a ser útil. Y yo le debo a la universidad el entender que el cargo es circunstancial, que el prefijo es circunstancial, que lo único que perdura en el tiempo es lo que uno hace en la práctica y el hecho concreto sin importar el cargo que uno tiene. ¿Cómo afectaron esos hechos positivo y negativamente su vida? Mira, yo, la verdad es que yo no le tengo valoración negativa a la política. Yo soy un amante de mi oficio. Creo que lamentablemente los politiqueros nos dañan mucho. Creo que estamos en un tiempo complicado, además gracias a los politiqueros para nuestro oficio. Eso que les gusta resumir la cosa en un tuit, o que son dueños de verdades absolutas y no dejan que haya discusiones sobre los matices. A mí yo creo que toda la vida estudiantil y la vida gremial estudiantil, todo lo que yo le debo o todo lo que yo tengo en ponderación es positivo. Ahí descubrí mi verdadera vocación de servicio y ocupar espacio. Yo a esa época solamente le tengo agradecimiento. Cosas malas, uno vivió muchas. Aprender que la gente no es tan buena como uno cree. Aprender que hay en la política matices que uno tiene que ver y entender desde muy chiquito, porque hay gente que es sucia, que oscurece este proceso y oscurece este oficio que es tan hermoso. Que no todo lo que parece es, y que no todo lo que es necesariamente parece. Que la política es una religión de cuerpo presente, y que si uno quiere hacer cambios solamente tiene su ejemplo. Yo a ese tiempo le debo, la única cosa negativa que yo podría ver es que me volvió un obsesivo de la política y de dedicarle todo mi tiempo y todo mi esfuerzo a poder generar los cambios que nuestra generación merece. Somos los que pasamos por la universidad con dificultades para poder soñar qué pasaba después del aula magna y del título. Somos los que pasamos por la universidad viendo como imposible tener una casa, un carro, una familia, un espacio emancipado sin depender de la familia. Y yo creo que nuestro gran deber como generación es que los que vengan después de nosotros, cuando tiren la toga del birrete, no lo hagan pensando en mequetías, sino sabiendo que tienen un buen trabajo. Que cuando tengan un sueldo sepan que eso les va a permitir vivir, desarrollarse, tener familia y ser emancipados y no depender de nadie. Pero eso solo lo podemos hacer si nosotros, que ya pagamos el peor costo de esto, generamos los cambios que este país necesita.
Si se presentara alguna circunstancia como lo que pasó en el 2007, ¿qué le dice a estos movimientos estudiantiles que hoy se están formando? Que vale la pena creer, que vale la pena soñar, que en esta circunstancia lo más revolucionario, lo más insurreccional, lo más disruptivo que nosotros podemos hacer es estar convencidos que este país puede ser distinto a lo que estamos viviendo. Que no hay esfuerzo por cambiar las cosas que no valga la pena. Que todos los espacios hay que ocuparlos, que todos los mecanismos de lucha hay que explorarlos siempre y cuando sean pacíficos, democráticos y constitucionales. Que nadie es dueño de la verdad absoluta. Uno cuando es joven cree que lo que uno cree y lo que uno piensa es todo. Y la vida después uno le enseña que eso no es así. La verdad es como un rompecabezas, todos tenemos un pedacito. Y mientras más rápido uno lo entiende, mejor uno afronta la vida y mejor uno cumple el rol del servicio. Que todo lo que puedan hacer y todo lo que puedan hacer hoy, deben hacerlo. Porque no hay nada peor que vivir como está la generación que está más viejita que nosotros. Que cuando miran para atrás en la película dicen lo pudimos haber hecho mejor, pudimos haber hecho más. Nosotros tenemos la posibilidad de que cuando nuestros hijos crezcan decirles, este país cambió porque yo lo hice. Todo lo que se pueda hacer, hay que hacerlo.